Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así con esta tamborera del Gran Coquibacoa, nuestra edición del día de hoy aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la señal en vivo, 4 en Colombia, 1 en Aruba, que nos permite amplificar nuestra señal por toda Colombia y también el Caribe latinoamericano. Pero no conforme con eso, tenemos nuestro Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo. Saludos a la gente de Oklahoma, en Estados Unidos, que nos ven, los tenemos ahí pendientes, nos saludan desde Oklahoma y bueno, los saludamos nosotros también aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, así como también la gente de Lima, en Perú, y nuestros compatriotas en Santiago de Chile que también nos mandan saludos por siempre Venezuela. Tenemos nuestras redes sociales, siempre Venezuela Web, también en la página web, siemprevenezuelaweb.com y también nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela. Así que opciones hay bastantes para que usted nos pueda escuchar, pero este trabajo no es de uno solo. En este trabajo está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Está el Dream Team de los operadores, Robinson Merchán, Roberto Alessi Roja y Alex Meneses, que en este momento de las distintas emisoras controlan esta señal. Y también está nuestros colegas corresponsales, tanto en Colombia como en Venezuela, y este es su servidor, Alan Peralta. Como quien dice, más puesto que un autobús, pero ahí vamos, siempre Venezuela llevándole lo mejor de lo mejor. Vamos a saludar a Carlos El Miura, Carlos Ucate y El Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se nos congeló la imagen con Carlos Ucategui. Dejarles de otra. Usted tiene la radio todo el programa. Bueno, Carlos, lo primero de lo primero que hay que hablar, Petro salió de visita a Venezuela, dice que iba a almorzar porque no sé, le provocó probar el pabellón criollo, le provocó conversar hoy al mediodía y bueno, se concretó esta visita y ya debe estar por llegar a Caracas. Ahora, ¿qué sería lo que conversarían realmente entre telones, muy escondiditos en ese búnker? Y por supuesto, eso lo sabremos dentro de un rato, verdaderamente, de qué se basó o, cu- o cuál fue el tema de tanto Gustavo Petro, electo en Colombia, como Nicolás Maduro. Ojalá que las cosas sean para bien, pero cada cosa, ya que hay cosas que Bueno, Carlos, te estamos escuchando entrecortado, pero bueno, yo lo que pienso, yo lo que entiendo que en esta reunión, además de lo que se dijo, de lo que se iba a hablar, Petro dijo, bueno, mi agenda es hablar sobre el tema de la reapertura comercial, cómo mejorar esto, hablar sobre el tema de las trochas, cómo cerrar las trochas y hacer un mayor control efectivo de lado y lado de la frontera, porque el problema no es solamente de Colombia, también es de Venezuela. Y en tercer lugar, solicitarle a Venezuela su reincorporación al sistema interamericano de derechos. Esos son los temas que dijo. Pero yo me imagino que Petro no va a apelar a hablar sobre el tema del ELN, sobre las disidencias de la FARC, sobre la situación de los diálogos de paz, sobre la situación de el comercio binacional también, pero también debe hablar sobre los colombianos que han sido secuestrados en territorio venezolano
y han sido entregados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por operativos del ELN. Así que estos son temas que no se muestran, pero que deben estar en la mesa. Es como si usted fuera a visitar al Papa y solamente hablara de la iglesia y no hablara de otros temas. Esos son temas que hay de actualidad y sobre todo Petro está muy comprometido a hablar sobre el tema de derechos humanos porque eso es lo que le está pidiendo su propia gente en Colombia, que se involucre también en el tema de defensa de derechos humanos, que no se va a Colombia simplemente como un país interesado en el comercio, en sus cosas particulares y dejando de lado a la migración venezolana. Alan, yo pienso que tanto el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro tendrían que haber tenido una reunión, por supuesto. Los temas que tuvieron que haber tocado, eso es indiscutible. Tema de los derechos humanos, temas binacionales, temas financieros, sobre todo con la situación del comercio bilateral. Y aparte de eso, me imagino que el presidente Gustavo Petro iría a preguntar por Iván Márquez, que está allá en un hospital militar de Venezuela. Pero la situación la veríamos de otro punto de vista. A mi juicio muy personal, considero que esta reunión tendría que ser más rápida o tener una pausa de tiempo para poder actualizar la situación que Petro a Nicolás Maduro, no Nicolás Maduro a menos que por el telefonito rojo hayan tenido una conversación previa. Bueno, pero mira una cosa, mira lo que Petro significa para Maduro en este momento. Significa hoy Maduro sale del ostracismo político con el eje democrático, porque hoy, por primera vez en muchos años, creo que prácticamente en 8 o 9 años, un presidente elegido democráticamente en su país Por lo supuesto. visita, lo visita. Y eso significa para Maduro salir del ostracismo político. Decir ahora, sí, yo soy tan democrático como usted, le puede decir a Petro. Y Petro tendrá que voltear hacia un lado y darle, y taparse la nariz y darle la mano. Porque eso es lo que se está jugando hoy. El gobierno, para el gobierno de Maduro es un tema de propaganda política y demostrar de alguna manera a través de sus estrategias comunicacionales que ha salido del aislamiento político. Ahora por eso que andan como locos reunirse con Lula, porque también con Lula quieren hacer el mismo show. Pero esto no deja de ser un show hasta que cosas concretas se vean. Por ejemplo, cuando se apertura el puente de tienditas. Es la única manera de mejorar la circulación comercial entre ambos países, porque con La circulación. claro, con las infraestructuras viejas del puente Simón Bolívar y el puente Santander por Ureña, no hay posibilidad de hacer el comercio que aspira Petro. O sea, Absoluta, no la hay. esa es la lógica. O sea, ¿cómo va a negociar en este momento, más de 100 millones de dólares que aspira a negociar antes de que cierre el año mensualmente con los puentes como están en este momento? No hay manera. Y eso lo tiene que decir Petro. O sea, Petro está en una situación complicada porque empieza a verse la realidad desnuda de sus promesas. Se prometió un comercio binacional bollante y no lo puede hacer en estas condiciones. En absoluto. Lo mismo pienso, Alan, audiencia, en el tema de Paraguachón Maicao, porque la gran mayoría de todos los comerciantes tienen que estar pagando su vacuna a más de 42 mecateros, que es en la zona de las trochas de la Cortica y la 80, porque hasta el momento no están pasando por la vía legal, es decir, entre Guarero, Paraguachón y la población binacional de Maicao. Presumo, pienso que ya es tiempo de que deban abrir totalmente la frontera. Y estamos hablando, Alan, del departamento de La Guajira,
norte de Santander, una parte que está, como lo dijimos antes, y ayer hemos referido en tema Raduca, deben abrir calles tan venezolano de a pie, el venezolano de pequeña empresa y por supuesto a los mayoristas para poder así abrigar una cuota diferente hacia Venezuela y por supuesto la ganancia entre, entre tantas cámaras de comercio que hay en toda la... Mira, Venezuela, la mayoría de los empresarios venezolanos, como decíamos ayer, está utilizando el puerto de Cartagena como puerto de llegada de mercancía y hacen el traslado por vía terrestre hacia Paraguachón. Entonces, esa es una realidad nacida del cierre, del bloqueo, porque Paraguachón nunca dejó de operar. Eso es lo que la gente no sabe. Nunca dejó de En operar, absoluto, siempre no sabe, eso es de cierto. alguna u otra manera se hacía el intercambio comercial, incluso cuando los países están en la situación más álgida de enfrentamiento. Eso quiere decir que la economía se impone, pero en este momento, ¿cómo reactivo la frontera binacional, los puentes fronterizos, si primero la infraestructura está ya superada por la realidad moderna? Los camiones no pueden compartir con la gente en el paso fronterizo. O sea, eso es obvio. O sea, tú no puedes poner a la gente en caminata Descabellado. claro, caminando por la misma ruta por donde pasa, angosta por donde pasan los camiones, porque tendrán que esperar que pasen tres de un lado para que pasen tres del otro y así en ese tejemaneje no se puede tener un comercio efectivo. Y por el otro lado, está el hecho de que tienes un puente nuevo, ni siquiera que lo has inaugurado, con Nuevo. la infraestructura, la capacidad, el anchor, toda la tecnología para que pueda ser el puente del intercambio comercial. Y creo, me supongo yo que si Petro está hablando en serio, hoy debe salir la fecha de la apertura del puente de Tienditas. La reapertura del puente internacional de la tiendita. Me imagino eso aparte del del hay como tradición, vehículos particulares más de 150 kilómetros y largo del país. Es decir, que Bueno, Carlos, está muy, eh, y a veces no entiende cuándo para ello. sí. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Petro cuando se montó en el avión. Vamos a decir lo mismo que dice cuando regrese, pero por lo menos cuando se montó en el avión hace aproximadamente una hora y media, pues dijo esto en Bogotá. De comenzar es quizás la primera reunión que hay entre presidentes desde hace muchos años, seis años de vacío político en la relación entre dos vecinos, Colombia y Venezuela. Es mucho lo que hay que hablar, obviamente, después de tanto tiempo. Yo hace casi una década no viajo a Venezuela. Hablaremos en una agenda abierta. Habrán varios temas que abordar. Uno de ellos, obviamente, la integración comercial de Colombia y Venezuela, que ha comenzado a partir de la normalización de relaciones diplomáticas y consulares. Otro que tiene que ver con la dignificación de las migraciones, tanto de colombianos en Venezuela, que son millones, como de venezolanos en Colombia, que también. Abordaremos otros temas de la agenda más americana,
el tema de la selva amazónica, el tema de la construcción democrática de América, con los cambios políticos que se vienen presentando, y que en mi opinión, y es mi propuesta, deben consistir en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, y si van a hablar de todos esos temas, el almuerzo se va a transformar también en cena, porque no le va a dar por lo menos. no le va a dar tiempo para evaluar todos esos temas. Dígame, cuando hable del tema de la democratización en América Latina, eso es un tema peliagudo porque ¿cómo se habla de democracia con un autócrata? Es difícil, Alan, es muy difícil. Y fíjate que tocó un tema que es bastante importante, y ya lo habíamos versado tú y yo, el tema sobre la migración venezolana y los colombianos en Venezuela. Y dijo algo, Petro, que me gustó mucho, porque en Venezuela aún hay más de 4,5 millones de colombianos en el país, arraigados por tradición y por décadas. Pero el punto es la situación democrática, los derechos democráticos. Esperemos que esta conversación, como lo dices tú, no sea la merienda, el almuerzo y la cena. Sí, y que traigan hechos concretos, que resulten en hechos concretos, porque la verdad que Venezuela y Colombia son hermanos, comparten fronteras comunes, son históricamente vinculados, pero políticamente separados, porque hay un proceso Total. democrático en el lado colombiano, pero hay un proceso antidemocrático en el lado venezolano, en donde cada vez se profundiza más la autocracia, cada vez se profundiza más la destrucción de las instituciones democráticas, a pesar de que hoy vimos en los medios como Enrique Márquez del CNE decía que las elecciones en Venezuela presidenciales estaban previstas para el último trimestre del 2024. O sea, primera vez que se habla de un tema de una fecha. Sí, esto es una cuestión que lo ha venido comunicando en diferentes puntos del tiempo. El rector Enrique Márquez, que por cierto viene de la causa R, después se fue con un Nuevo Tiempo y hoy no sabemos con quién está, pero sí es una verdad. Se presumía, según el gobierno, hacer las elecciones a mediados del 2023, pero ya el rector, porque él es vicerrector, Alan Peralta, es para el 2024 un aparente carrera presidencial. Bueno, y vamos a ver si no lo regaña Diosdado Cabello, que suele regañarlo cada vez que él da una declaración. Diosdado Cabello sale, no salió, las otras veces no ha salido a regañarlo, a formarle su paquete, decirle, no, usted no puede hablar de eso porque Usted no puede, no sabe siempre lo de regaña. Enrique Márquez lo Claro. vienen regañando desde el tiempo de lo que ha venido en diferentes partidos. Alan, porque fíjate al punto, ¿no? Que Arias Cárdenas le daba duro con una cotiza y eso aún yo no lo olvido. Ojalá y sea una presunción, Alan, porque las cuestiones ya en Venezuela están que arden. Pero fíjate, nombraste al segundo de a bordo del régimen de Nicolás Maduro y él dijo que las emisoras de radio las estaban cerrando los propios concesionarios, es decir, los propios directores. ¿Qué te parece a tu juicio personal? Bueno, yo lo único que hago en relación a eso es qué barbaridad la de este carajo. ¿Cómo va? O sea, los dueños de los medios cerraron los medios para acusar al gobierno de que los cerraron. O sea, Exacto. ese es el caretablismo más olímpico. Yo no sé, yo este año estoy confundido. Se lo No ganó, sé. se ganó el premio como el caretabla del año. No, pero Carlos, es que entre él, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el propio Maduro, uno no encuentra. Ah, bueno, y la ministra de Educación también. Uno no, Ah, por supuesto, esa lleva la antorcha de plata. no sé, Carlos, estoy enredado, estoy confundido, no sé a quién darle el premio o hacer una colectiva, un premio colectivo, pero la verdad es que ellos pelean con su caretablismo a millón, pero lo de Diosdado es increíble. O
sea, ¿quién en su Es sano juicio increíble. va a creer que la gente cierra los medios porque le da la gana y para acusar después al gobierno? Alan, y van a seguir los cortes, van a seguir los cortes. Muy lamentable, tal como lo hemos venido diciendo, la realidad es otra. Y no hay que cerrar los ojos, ponerse un papelito e indicar lo que está pasando. Hay que seguir denunciando, hay que decirlo tal como es. Están cerrando los medios informativos y sobre todo las emisoras de radio para que no haya conectividad con las capitales de cada estado. Es decir, que los municipios estarán totalmente dislocados. Es decir, la gente que viva en San Cristóbal no podrá tener la comunicación o la información en Lobatera, al igual que en Maracaibo, en los municipios foráneos. Es decir, acabaron con los circuitos radiales, acaban ahora con las emisoras y por supuesto están cerrando comunitarias, están cerrando comerciales y emisoras profesionales. ¿Cómo hace una persona, una población, Alan Peralta, para poder tener la información objetiva y veraz en el momento? ¿No? Y otra cosa que dijo Diosdado Cabello es que nunca en Venezuela se había vivido tanta libertad de expresión. Y Ay, uno, no, y uno dice, Dios mío, no, yo cuando lo o, vi, o, yo, no, esto es me insólito, Alan, perdona la esto es una falta de expresión, respeto. me perdona la expresión, pero en mi pueblo dirían, no será para joderme. Totalmente. ¡Qué Yo te barbaridad! aseguro que, mira, son tantas las emisoras que están cerrando. Hoy estuve hablando con una periodista de la costa oriental del lago, estoy esperando ya su decisión, lo que habíamos conversado, Alan, y sí cerraron las tres emisoras melódicas en la costa oriental del lago, en Ciudad Ojeda. Y ella me estaba conversando y me dijo algo, sobre todo para que lo tengamos nosotros a mano, de la real situación. Como es una zona pluvial, está al lado del lago de Maracaibo, las ondas hercianas por la situación del agua quedan evaporadas relativamente. Es decir, que los pueblos petroleros como Lagunillo, San Timoteo, San Lorenzo, Cabimas, La William quedarán totalmente desinformados, Alan, porque resulta que ya no existe la AM que llegaba ya que se llamó Radio Libertad, que tuvo más de 70 años en la costa oriental del lago. Tal como lo dijiste en estos días, estamos en el momento, Alan Peralta, de que tenemos una o dos emisoras en un estado y tendremos que escuchar las noticias por los vuelos de Paloma. Bueno, pero bueno, tendremos que fortalecer a siempre Venezuela para que llegue a donde tiene que llegar y ser cada vez más fuerte en esto Por de decirle a la supuesto, gente la verdad, porque lo que nosotros le decimos aquí a la gente es la verdad. O sea, aquí no hay exageración, aquí no hay no, mentira, no, Alan, aquí estamos diciendo la verdad como debe ser. a- como dice el llanero, aquí no estamos jugando carrito. No, para nada. Es Bueno, lamentable Carlos, esta situación, sí, muy así es. lamentable esta situación. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en el segmento. Te invito a las 5 de la tarde, pero por lo menos traiga algo, hermano, que se le pegue algo. No. Téngalo por seguro que pronto estaremos juntos con un buen café a lo maracucho. Qué bien. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, como algunas cosas en la vida no mata, pero aporrea, es lo que dice Vitico Castillo en relación a este tema que nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre llevándoles la mejor y más completa información. Bueno, recuerdan ustedes que ayer estuvimos hablando de la ONG, un grupo de ONG venezolanas y la Fundación Cluny, que habían ido hasta la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, llevándole información adicional sobre la acción de violación de derechos humanos por parte de 11 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Bueno, esa acción de la Fundación Cluny señala que nada se ha hecho en el país para ofrecer justicia a las víctimas de violación de derechos humanos y explica las razones por las cuales esta fundación privada de carácter internacional pues está llevando a cabo este apoyo en la denuncia de la violación de derechos humanos en Venezuela
conjuntamente con otras organizaciones nacionales. Escuchemos la visión de la Fundación Clooney sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Te voy a hablar de Venezuela y te voy a contar algunas cosas que quizás no conozcas. En Venezuela y desde hace muchos años se están produciendo múltiples violaciones de derechos humanos. Pero lo que yo te diga es irrelevante. Me pueden matar, me pueden meter preso, o lo más trágico es que me lleguen a desaparecer. Y cuando ellos cayeron ahí le decían bienvenidos al infierno. Los mismos policías le decían eso a ellos, bienvenidos al infierno. Entonces a él lo llevaron en la camioneta y se lo llevaron. Bueno, desde ese día no volví a saber más nada de él. Lo que acabas de escuchar son testimonios reales de familiares de venezolanos y venezolanas. Al menos desde 2014, Venezuela vive una crisis profunda de derechos humanos. Acá estamos hablando de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, abusos sexuales y asesinatos. Nosotros que hemos entrevistado a muchas personas, muchas víctimas, es como se repiten algunos patrones. Quiero decir que no estamos hablando de casos individuales, sino que hay un modus operandi por parte de los agentes del Estado muy similar, que no son actos aislados. Estamos hablando de abusos que sean con carácter generalizado. Abusos que están calificados como crimen de lesa humanidad. Desde The Docket, una iniciativa de Clooney Foundation for Justice, queremos apoyar el trabajo que está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El hecho de que haya un fiscal de una Corte Internacional como la Corte Penal Internacional trae necesariamente esperanzas, no solo para las víctimas venezolanas, sino también para la región. Por eso estamos ante un momento definitivamente histórico, porque podríamos cerrar la puerta a esa impunidad que ha reinado hasta el momento en Venezuela. En Venezuela hay cientos de activistas de derechos humanos, periodistas y organizaciones que están desde hace años de manera muy valiente denunciando lo que está pasando en Venezuela. Desde el equipo de abogados y abogadas de The Docket estamos tratando de que este caso avance. Lo que queremos es apoyar ese trabajo haciendo lo que sabemos hacer, que es litigar, ir a cortes internacionales y a otras jurisdicciones para apoyar de esa manera el pedido de justicia que tantas organizaciones venezolanas vienen reclamando desde hace años de una manera muy valiente, corriendo un riesgo muy alto. Estamos en un momento clave para la situación de Venezuela y la situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces no podemos mirar para otro lado. Tenemos que seguir lo que está pasando en la Corte Penal Internacional porque posiblemente ahí se abra una puerta, un acceso a la justicia para tantas víctimas y familiares de víctimas que vienen esperando este momento por... Bueno, lo que dice la Fundación Clooney sobre el tema de violación de derechos humanos en Venezuela es vigente. En este momento en el cual está Petro en Venezuela, en este momento se están violando derechos humanos en Venezuela. Se está torturando a venezolanos, se les mantiene detenidos injusta y arbitrariamente. Se han suspendido procesos y se le engaña al preso, señalándole avances posibles en su proceso y nuevamente retrocesos, violando las garantías procesales. En Venezuela en este momento hay gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene servicios públicos en general. Se están violando derechos humanos en Venezuela en este momento en el cual se encuentra Petro en Venezuela. Y bueno, esto es un recorderis para que no se le olvide a las fuerzas democráticas de Colombia que en Venezuela hoy por hoy se siguen violando los derechos humanos en el país. Está Petro en Venezuela y Delcy Rodríguez lo recibió y lo llevó de la mano para que fuera hasta el Palacio de Miraflores. Pero mientras esto ocurría, ocurre otra cosa también muy importante. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó hoy ante la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de La Haya una petición de autorización para que su oficina reanude la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Khan concluyó que los procedimientos judiciales y las reformas legales llevadas adelante por el chavismo son insuficientes en su alcance y no han tenido una consecuencia palpable en actuaciones que pudieran ser pertinentes. Y por lo tanto, tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela, así como otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión, dice Karim Khan,
de que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual y que se debería autorizar la reanudación de la investigación. Los motivos para esta conclusión se exponen de forma exhaustiva en nuestra petición, declaró el fiscal. Subrayó que la jurisprudencia de la Corte no deja lugar a dudas. La complementariedad ha de evaluar sobre la base de los hechos existentes, no sobre los que se podrían materializar en el futuro. Y en este sentido, precisó el fiscal Cano, si bien en la actualidad no se justifica que me inhiba de mi competencia, ello no significa que la evaluación no pueda volver a realizarse en una fase posterior a las actuaciones. Por mi parte, estoy dispuesto y comprometido a hacerlo si se produce un cambio de los hechos o circunstancias pertinentes. Se comprometió con la interacción y el diálogo, con miras a explorar vías que nos permitan cooperar para asegurar que se haga justicia a las víctimas de Venezuela. Es decir, hoy, precisamente hoy, cuando quieren hacer el show en Bogotá, Maduro quiere hacer su show en Bogotá, en Caracas, el fiscal Karim Khan le da, mire, este mazazo por el cuello y le dice, no señor, solicitamos que se reanude la investigación. Ha estado paralizada en la sala de cuestiones preliminares, pero en este momento ya no hay razón para esto. Vamos a seguir con la investigación a solicitud del fiscal Khan. Buena noticia para Venezuela, muy buena noticia. Bueno, y ayer activistas de derechos humanos y dirigentes políticos opositores venezolanos repudiaron el cierre de al menos 92 emisoras de radio en el país durante lo que va de año. La Voz de los Estados Unidos de América preparó un trabajo con ellos, vamos a escucharlo. Muchas de estas estaciones, o en algunos casos, documentamos que inmediatamente que la emisora es sacada del aire, ya se le otorga la concesión a un nuevo operador. Lo que nosotros creemos y que está detrás de esta situación es que pareciera que hay un reacomodo en la propiedad, en el conjunto de la estructura de la propiedad del espectro radioeléctrico venezolano. Estamos hablando de más de 60 emisoras que han sido cerradas en el último trimestre o en los últimos tres meses en Venezuela, que obviamente dispara pues todas las alarmas. No vamos a permitir que esto pase por debajo de la mesa. Hacemos un llamado, una exhortación pública a las autoridades a que la libertad de expresión sea respetada, no sea vulnerada. Estamos hablando de más de 1.500 empleos directos, familias que han perdido su sustento, simplemente porque, bueno, Conatel decidió, a través de una decisión administrativa, que ellos se tenían que quedar sin trabajo y que, bueno, vaya usted a ver cómo le dan un sustento ahora a su familia. ¿Cuántos números de periodistas nos han tenido que ir del país porque lamentablemente los han perseguido o porque lamentablemente les han dado orden de captura por decir la verdad? Entonces lamentablemente esto es otra acción contra la libertad de expresión y es algo que tenemos que denunciar y que tenemos que tratar de hacer la presión para que la información llegue. Si el gobierno es de alguna otra manera es enemigo de la información, nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de que la información de verdad, la real, lo que pasa, el ciudadano de a pie, lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en la calle, le llegue al ciudadano y le llegue realmente a todos los venezolanos. Bueno, y vean ustedes cómo está la situación en el país. Es que todas las alarmas están encendidas. El gobierno pretende el control absoluto ideológico del país, de lo que se dice, de lo que se opina, de lo que se opone, de lo que se señala. Su afán de control es asfixiante. Y en este caso, los medios de comunicación han sufrido durante todo este tiempo, durante el chavismo, fuertes embates, fuertes ataques. La libertad de expresión está en un momento en mengua, pero los periodistas seguimos luchando y seguimos trabajando para que este canal de comunicación, esta vía de comunicación con la gente, esta capacidad de que la gente pueda expresar su opinión y sus criterios sobre la libertad y sobre los derechos en Venezuela se mantenga aún viva. También en otro orden informativo, 10 familias venezolanas en el sector El Chimborazo, en San Isidro, en el municipio de Sucre del estado Miranda, perdieron todos sus enseres debido al desbordamiento de la quebrada en la zona. Esta gente quedó sin nada. Y la dirigente de Vete Venezuela en Miranda, Xiomara da Sierra,
recorrido el sector El Chimborazo y alertó sobre esta situación. Veamos. Estamos en el sector del Chimborazo de San Isidro, nuestro municipio de Sucre. Lamentablemente, acá hay más de 10 familias afectadas, 42 habitantes, producto de que la quebrada de aquí del sector San Isidro causó afectaciones a 10 casas, 10 familias, 42 afectados, donde hay pérdida total de sus enseres. La falta de mantenimiento de los cauces y las quebradas es lo que ha ocasionado que estas familias de San Isidro, el sector del Chimborazo, tengan pérdida total. Inclusive aquí podemos ver cómo la basura, los escombros, todavía ninguna autoridad ha venido con ninguna maquinaria, no se le ha prestado ningún apoyo a estas familias que perdieron todos sus enseres y que sus casas hoy están llenas de barro, llenas de escombros, llenas de basura, por una quebrada que no se le hizo el mantenimiento debido. Apelamos también a la solidaridad de todos los venezolanos para apoyar a estas familias. Son más de 42 personas, hay niños, hay mujeres, hombres, también hay una niña discapacitada y 10 casas con su pérdida total de los enseres. Bueno, es la situación que está atravesando estas familias y sobre todo también gran parte de las familias de Venezuela en la zona costera. El eje costero fue duramente castigado. Ayer incluso en Maracaibo las lluvias hicieron estragos. Por otra parte, las presidenciales serán en el último trimestre del 2024, lo ha dicho el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, quien afirmó que las elecciones presidenciales se realizarán a finales de 2024, por lo que descartó un adelanto del proceso. En declaraciones a los periodistas, Márquez manifestó: la Constitución dice que el periodo empieza en enero del 2025, de tal manera que será a finales del 2024 cuando esté prevista esta elección presidencial. No conozco mecanismo constitucional que permita adelantarla. Explicó: la Asamblea Nacional Constituyente no está, ahora prevalece lo que haya establecido la Constitución, estableció el funcionario. Se refirió a la posibilidad de que los migrantes voten en este proceso gracias a una propuesta de reglamento presentada con ese propósito. Y bueno, se calientan las cosas en la Asamblea Nacional, se calientan las cosas en el Consejo Nacional Electoral. El tema de la fecha de las elecciones es muy necesario para determinar las estrategias y cómo se mueve el ambiente político en el país, además de otra cosa, el tema de la votación de los migrantes venezolanos, que por derecho deberían estar votando. Los venezolanos hábiles deberían estar votando en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana, como siempre, invitándolos para estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela esta tarde a las 4. Es una cita. Podemos encontrarnos nuevamente a partir de las 4 de la tarde, hora Colombia. Siempre digo, este es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales. En esta hora está Alex Meneses acompañándonos también desde la voz de la Gran Colombia. Y nos despedimos. Hasta ahora, más tarde. Que tengan un buen inicio de tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.